Ser feliz en la familia es muy importante para poder tener familias plenas. Familias Plenas es un programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Vida Plena. Con usted, el pastor Marcos Fabián Correa Rojas. ¡Bienvenidos! Un cordial saludo a todos los oyentes de este programa Vida Plena. Es un placer saludarles a esta hora y poder abrir la palabra de Dios, estudiar una porción de la misma. El día de hoy vamos a estudiar una historia que es muy conocida por todos. Si quizá no la hemos leído, en algún momento la hemos escuchado. Y es el episodio que está relacionado con el primer homicidio que está registrado en la Biblia. El libro de Génesis, el capítulo 4, cuenta la historia de dos hermanos llamados Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva. La palabra de Dios en Génesis, el capítulo 4 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Vamos a analizar aquí de manera breve un poco a estos dos personajes, Caín y Abel. Caín armó su altar y sobre el altar ofreció los frutos de la tierra a Jehová, mientras que Abel levantó su altar y desde su altar ofreció un cordero, el mejor, el más gordo. ¿Por qué las diferentes ofrendas? Vamos a recordar previamente que quien estableció los sacrificios como medios a través de los cuales el ser humano se acercaría a Dios fue precisamente Dios. Y esto se da en el libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 21. Dios le había dicho a Adán y a Eva que si ellos comían del árbol iban a morir, iban a dejar de existir. Resulta que Adán y Eva decidieron comer del árbol. Y como consecuencia de haber comido del árbol, ellos debían ser exterminados, ser ejecutados inmediatamente, dejar de existir. Esa fue la orden de Dios. Pero ¿por qué Adán y Eva no murieron? Adán y Eva no murieron ese día en el huerto del Edén, porque Jesucristo, en conversación con el Padre, la Deidad, el Espíritu Santo, Jesucristo decidió entregar su vida por la raza humana culpable. Es decir, Jesucristo le dijo al Padre: Padre, no los mates a ellos. Yo voy a pagar la deuda que ellos han adquirido, la muerte. Y por eso, en vez de morir Adán y Eva, Génesis 3:21 dice que Jehová les hizo túnicas de pieles a Adán y Eva y los vistió. Y las pieles salen de un animal muerto. Es decir, que ese día en el Edén murió un animal inocente en lugar de Adán y Eva. Ese animal inocente representaba a Cristo Jesús, quien vendría a morir por la raza humana en algún momento de la existencia. Es por eso que Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Juan entendió que Jesús era ese Cordero que había sido sacrificado en el Edén, ese Cordero que habían sacrificado por los siglos y que lo único que hacía era anunciar la muerte de Dios hecho carne. Entonces, queridos oyentes, en el Edén Dios había establecido que para usted acercarse para pedir el perdón de los pecados, usted necesitaba
acercarse a través de la muerte de un animal, un cordero. Y ese cordero entonces simbolizaba al Mesías, a Jesucristo, que vendría a morir por nosotros. Pero resulta que habían dos perspectivas en el huerto del Edén. El hecho de que Abel decidiera ofrecer lo que Dios había pedido, exactamente lo que Dios había pedido y en la mejor calidad, indicaba que Abel estaba agradecido con Dios, que Abel confiaba en Dios, que Abel creía en Dios. En otras palabras, Abel veía la perspectiva de la siguiente manera. Abel estaba agradecido con Dios porque Dios les había dado otra oportunidad como familia y como raza humana. Es decir, Abel decía a través de su sacrificio en obediencia: Señor, gracias. Gracias porque nosotros debíamos haber muerto, pero tú nos diste otra oportunidad. Gracias, Señor, porque aunque papá y mamá debían morir, tú les salvaste la vida. Les diste otra oportunidad y gracias a ello estamos aquí, vivos y con la oportunidad de tener otra vez eternidad en tus manos. Abel estaba agradecido y ese agradecimiento lo llevó a, de manera contundente, ofrecer a Dios lo que él había pedido: un animal, un sacrificio, el cordero. Por el contrario, Caín se hallaba en una situación diferente. Mientras que Abel estuvo dispuesto a dar lo que Dios pedía, Caín estuvo dispuesto a dar solo algo de lo que Dios pedía. Y es que Caín tenía la perspectiva de que Dios era demasiado duro. ¿Cómo puede ser posible que por el simple hecho de comer de un fruto, ya entonces papá y mamá tuvieron que salir del huerto? Hay que recordar que Adán y Eva se establecieron cerca del huerto del Edén porque el huerto del Edén quedó cerrado para ellos. Ellos contemplaban solamente desde afuera el huerto. Y Caín, tal vez con rencilla en el corazón, decía: mire, allá están los frutos eternos del huerto del Edén, una tierra extraordinaria, y Dios nos sacó y nos tiene aquí trabajando para poder comer, cuando allá esos frutos nacen de manera natural, porque el Edén conservaba la perfección de Dios y no se les permitía entrar. Por eso se les puso una espada, un ángel que resguardara la entrada del huerto del Edén. Así que Abel vivía agradecido con Dios, mientras que Caín veía a Dios como un ser duro, tajante, intransigente. No estaba agradecido con Dios, sino que estaba desagradecido con Dios, se quejaba de Dios. Y eso lo llevó a no ofrecer lo que Dios había pedido, a no ofrecer lo que Dios dictaba, sino lo que él pensó que debía entregar. Entonces, queridos, aquí observamos cómo desde el mismo comienzo de la raza humana, a través de Caín y Abel, el ser humano se dividió en dos grupos. Hay un grupo de seres que ve la perspectiva espiritual desde una manera especial, ven la gracia de Dios, la bondad del Señor. Y hay seres que están agradecidos con Dios, tan agradecidos con Dios, que están dispuestos a hacer todo lo que Dios pide, lo que Dios pide. Y cabe entender también que Caín había hablado muchas veces con Abel porque eran hermanos. El texto no lo dice de manera específica, pero uno puede deducir que Caín había expresado su descontento con Abel y que Abel al mismo tiempo también había expresado a Caín que no debía ser de la manera como él lo estaba pensando. Y entonces Caín quería someter a su hermano para que su hermano también tuviese una perspectiva no tan bondadosa con Dios, sino que más bien hiciera un reproche más bien al Señor porque no los tenía en el huerto del Edén. Y el hecho de que
hubiesen conversado, de que hubiesen tenido la oportunidad de hablar, los llevó a la siguiente situación. Pero pues estaba mencionando previamente, antes de seguir leyendo el texto, que desde el mismo tiempo de Caín y Abel están las dos posiciones. Un grupo de personas está dispuesto a hacer lo que Dios pide, dándole la razón al Señor, amando su justicia y su misericordia para con la raza humana. Y hay otro grupo que dice, no necesariamente tengo que dar lo que Dios pide. Yo le puedo dar yucas, le puedo dar manzanas, le puedo dar fresas, pero no un cordero es demasiado. Y saben, apreciados, en el cristianismo pasa de la misma manera. Hay personas que están dispuestas a leer la palabra de Dios, a consultar la palabra de Dios y a hacer lo que Dios pide, tal cual como Dios lo pide. Pero hay otro grupo de personas que no están dispuestos a lo mismo. Dicen, no, eso con que yo haga esto o haga aquello ya es suficiente. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, con uno de los rituales que el Señor estableció en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios estableció el ritual de la cena del Señor. Después de la Pascua, el Señor estableció el ritual de la cena, de la cena del Señor, el rito de comunión. Y en ese ritual de comunión, Pablo hace un resumen de lo que menciona Mateo, Marcos y Lucas. Y ese resumen está en 1 Corintios, el capítulo 11. Y 1 Corintios capítulo 11 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Aquí encontramos entonces en la cena del Señor cómo el Señor los reúne, y entonces toma el pan, da gracias, y luego lo parte y le da a todos. Le da el pan. Pero luego dice el versículo 25, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado. Y cabe decir que esta copa era vino, jugo de uva sin fermentar, porque ellos estaban en la fiesta de la Pascua. Y en la fiesta de la Pascua se celebraban los panes sin levadura, y en esa fiesta de los panes sin levadura estaba prohibido para los hijos de Israel, para el pueblo de Dios, tener cualquier alimento leudado o fermentado. Así que rápidamente uno deduce que ellos tomaron jugo fresco de uvas. Así que el Señor toma el jugo fresco, que se le llama vino, de uvas. Dice la Biblia entonces, y después de haber cenado, dijo, esta copa es mi sangre. Perdón, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Y dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La Biblia indica que entonces el Señor tomó la copa y después entonces de haber dicho lo que dijo, la reparte. De hecho, Mateo capítulo 26, versículo 27 dice, tomando la copa y bebiendo, y habiendo dado gracias, les dijo, bebed todos de ella. Entonces mire que, por ejemplo, en un ritual sencillo pero profundo y muy importante para el mundo cristiano, el Señor bendice el pan y lo comparte con todos, pero también bendice la copa y le dice, beban todos de ella. Entonces, por ejemplo, vemos como en un ritual tan sencillo como la cena del Señor, se ha cambiado, porque la Biblia dice que todos debían comer del pan y todos debían beber de la copa. Pero a nosotros nos parece que eso no es importante y decimos, no, eso con que solamente bebe a una persona está bien, pero no es así, querido oyente. No es lo que yo creo que Dios debe recibir,
es lo que la Biblia dice que debe hacer, y la Biblia dice que Jesús tomó de la copa y le dio a todos y les dijo: beban todos de ella. Así que vemos cómo, por ejemplo, en este aspecto, en muchas denominaciones se le quitan partes a la Escritura, en el hecho de que en la práctica yo no hago lo que dice la Biblia, sino lo que yo creo que debe hacerse. Y de la misma manera aplica para el bautismo. El bautismo debe ser por inmersión, pero entonces decimos: no, solamente con echarle agüita en la cabeza ya está bien. Y entre otras cosas, queridos oyentes, vemos cómo a lo largo del mundo vemos cómo un grupo de personas pues toma la palabra de Dios, la estudia, y sabiendo que es la palabra de Dios y lo que Él dictamina y lo que Él nos pide, pues hacen lo que Dios pide, porque es así. Abel hizo lo que Dios pedía. Sencillo, Dios pidió un cordero. Señor, es caro, Señor, pero me pediste un cordero y te lo doy con el agrado, y porque tú eres el Dios Todopoderoso. Y es que no hay nada más bonito que hacer lo que papá y mamá piden. Los que son padres saben que una de las cosas que uno les pide a los hijos es la obediencia. Si yo a mis hijos les pido el favor y les digo: vayan y me compran unas manzanas, porque de pronto uno está pensando hacer un alimento con manzanas, y yo le doy la plata a mi hijo para que vaya a manzanas, yo no espero que mi hijo llegue y diga: bueno, mi papá me pidió manzanas, pero qué aburrido comer manzanas otra vez, le voy a llevar unas peras. No, porque es que papá pidió manzanas, y si papá pidió manzanas, uno espera que después de haber mandado a los hijos, ellos obedezcan y me traigan manzanas. Entonces pasa así, queridos, en la vida espiritual también. Desde el mismo Edén hay la diferencia entre un grupo como Abel, que estuvieron dispuestos a darle a Dios lo que pedía. Dios pidió un cordero, la muerte de un animal, aquí tiene un cordero. Pero hay otro grupo que dice: no es tan importante, eso no, con que le demos a Dios papas, yucas, con que le demos a Dios arvejas, con que le demos a Dios trigo, con que le demos a Dios unas buenas manzanas, está bien. Pero no es lo que yo creo que debe hacerse, sino lo que Dios estableció. Entonces vemos cómo Caín lleva de los frutos, Abel lleva de un cordero. Y la Biblia dice en el libro de Génesis, el capítulo 4, que dice el versículo 4 que Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel. Pero el versículo 5 de Génesis 4 dice: pero Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Mire que Caín entonces se enoja. ¿Con quién se enojó? Caín estaba enojado con Dios, y ahora estaba enojado con su hermano, porque las obras de su hermano lo juzgaban a él mismo. La obediencia perfecta de su hermano lo juzgaba a él. Y Dios le pregunta a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, no serías enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le estaba diciendo a Caín: Caín, el que obra bien, de la misma manera Dios le va a recompensar, pero si tú obras mal, vas a ser amonestado. Pero con todo y eso, si te enojas frente a una amonestación, el pecado está a la puerta, pero tú lo puedes dominar. Es decir, no tienes por qué enojarte. Domina el enojo, domina el enojo. Y aquí hay algo importante. Dios le pide a Caín que domine el enojo, porque el pecado está a la puerta. Y que aunque el enojo sea muy grande y aunque la situación de pecado que llegue a nuestra vida sea muy grande, con todo el ser humano lo puede dominar. Es decir, no hay ningún pecado que el ser humano no pueda dominar. Tú puedes dominar cualquier pecado. El alcoholismo lo puedes dominar. El dañar tu cuerpo con el cigarrillo lo puedes dominar. El mal genio lo puedes dominar. El chisme se puede dominar. La deshonestidad se puede dominar. La inmoralidad, la promiscuidad sexual se puede dominar. No hay ningún pecado que no se pueda dominar, que tú digas: no, es que ya me tocó, porque no. Todos los pecados se pueden dominar.
Pero ahora quiero hacer énfasis en lo que acontece después, porque dice la Biblia en Génesis capítulo 4. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí está registrado el primer homicidio. Y el primer homicidio estuvo relacionado con la intolerancia de Caín frente a su hermano. Caín no toleró, no soportó que su hermano fuese más obediente que él, que su hermano recibiera aprobación de Dios y que él no la recibiera. Su hermano no toleró que su hermano lo amonestara, porque de hecho Abel en muchas ocasiones debe haberle dicho: hermanito, cambie su manera de pensar, así no es, ofrézcale a Dios el cordero que él está pidiendo. Pero Caín no soportó el hecho de que su hermano tuviera la razón y él no, y que lo amonestara, y se llenó de ira contra él. Y saben, apreciados oyentes, la ira que Caín guardó contra su hermano lo llevó a matar a su hermano. La intolerancia lo llevó a matar a su hermano. Y saben, apreciados, hay que tener algo muy importante, y es que la raíz de un homicidio, en este caso, la raíz de este homicidio tuvo como base la ira que Caín guardó contra Abel. Y es por eso que Dios advierte a los seres humanos respecto a la ira. Y mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3, el versículo 15. Primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Importante, la Biblia condena el aborrecimiento y la ira como homicidio. La ira contempla el aborrecimiento y la ira como homicidio. Es decir, si usted tiene ira contra alguien y si usted aborrece a alguien porque piensa diferente, Caín mató a su hermano porque su hermano pensaba diferente y obraba diferente. No fue tolerante con él y la ira lo llevó a matarlo. Y yo quiero hablar en este momento de la intolerancia. No podemos ser intolerantes con el pensamiento diferente. Caín mató a su hermano porque pensaba diferente. Y la intolerancia ha estado a lo largo de la historia de nuestro país, tanto en el mundo religioso como en el mundo político. En muchas ocasiones en la historia se muestra cómo, por ejemplo, el catolicismo fue intolerante con el protestantismo. Y entonces dijeron: no, es que si ustedes no creen como nosotros, los matamos. Y mataron. El catolicismo se armó y a lo largo de la historia realizó la muerte a tantas personas, la tortura a tantas personas, lo que llamaron la Santa Inquisición, sencillamente porque un grupo de personas pensaban diferentes. El catolicismo hizo varias incursiones para destruir a los islámicos porque los islámicos pensaban diferente. Y esta intolerancia de matar al que piensa diferente se ha visto en la Biblia. A Jesús lo mataron los escribas, los fariseos, y el pueblo judío lo mataron porque Jesús pensaba diferente y no pensaba como ellos. Y entonces se hartaron de Jesús y lo agarraron y lo mataron. Y queridos oyentes, no podemos seguir actuando de la misma manera. Hoy en nuestro país nos matamos porque una persona piensa diferente. Hace unos siglos atrás, siglos no, unas décadas atrás, los liberales se mataban con los conservadores y los conservadores mataban a los liberales. Porque decían los conservadores: esta idea mía es la que va a dar soluciones al país. Y entonces los liberales decían: no, es que es nuestra idea la que va a liberar al país. Y entonces cuando le daba rabia que un vecino pensara diferente y fuera de otro partido, iban y lo mataban. Y entonces si usted ponía una camisa azul, lo mataban, y si se ponía una roja también lo mataban. Esa intolerancia
de atacar a una persona porque piensa diferente tiene su raíz en el odio. Si usted tiene rabia contra alguien, entonces el siguiente paso es un homicidio, queridos oyentes. Y la Biblia dice, 1 de Juan 3:15, léalo: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. El Señor cuenta la ira como homicidio. Y yo quiero llamar su atención a esta hora, queridos oyentes. ¿Qué siente usted cuando alguien piensa diferente a usted? Miren la realidad actual que hay en nuestro país. Algunos se hacen hinchas de un equipo. Lo que recientemente pasó en el estadio ahí el Atanasio Girardot en Medellín. Entonces los rojos del Medellín dicen que el mejor equipo es el de ellos. Y luego los verdes de Nacional dicen que el mejor equipo es el de ellos. Y entonces ahí se confrontan hasta que no se toleran más, y el hecho de que otra persona apoye un equipo diferente, entonces yo lo mato, le parto una silla en la cabeza, lo asesino, lo empujo, prendo candela, destruyo, porque otro piensa diferente, queridos oyentes, y no puede ser así. No puede ser así. La Biblia dice que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y yo quiero hablar con usted hoy, oyente, que usted que me escucha, y le hago una pregunta. ¿Qué siente usted cuando una persona piensa diferente a usted? En lo político, cada quien tiene derecho a pensar diferente. Me llama la atención una historia que está registrada en Mateo capítulo 5. En Marcos capítulo 5 está la historia de cuando Jesús sana al endemoniado Gadareno. Y luego que Jesús sana al endemoniado Gadareno, vienen los gadarenos y le dicen a Jesús: necesito que se vaya de aquí, váyase. Y la Biblia dice que Jesús se fue. Es decir, Jesús fue respetuoso de ellos. Ellos le dijeron: no estoy de acuerdo con lo que usted hizo, Jesús, aquí en nuestra tierra, váyase. Y Jesús se fue. Jesús no dijo: sí, ustedes entonces, yo soy el rey del cielo, y entonces le lanzó un rayo y los mató a todos. No, Jesús no hizo eso. Jesús respetó: no quieren que esté aquí, yo me voy. Quienes fueron intolerantes fueron los discípulos. En algunas ocasiones Santiago y Juan dijeron: Señor, que descienda fuego del cielo y los consuma. ¿Cómo se le ocurre entonces ellos despacharnos de aquí? Pero Jesús no obró así. Jesús fue tolerante con el ser humano. ¿Cuántas veces no hemos hecho cosas nosotros contrarias a lo que Dios pide y estamos vivos? Es decir, si Dios fuera intolerante como nosotros, ya nos hubiese tirado un rayo y nos hubiera matado, nos hubiera destruido, pero Dios es tolerante y nosotros deberíamos serlo también. Querido oyente, si usted es intolerante con el que piensa diferente en lo político, y entonces ahora aborrece a su primo, a su hermano, a su cuñado, a su vecino porque es de otro partido político. Si usted es intolerante porque de pronto en la familia están dividiéndose la herencia y entonces usted dice una cosa y su hermano dice otra, y ya usted odia a su hermano porque piensa diferente a usted. Usted está mostrando el espíritu del diablo, el espíritu de Caín, el espíritu del asesinato, del homicidio. No odia a otra persona porque piense diferente. Nuestros hijos van a pensar diferente en algún momento y usted no puede odiar a sus hijos porque piensen diferente. Hay mamás que dicen: es que usted se tiene que casar con fulano de tal, y si el hijo dice: no, mamá, no estoy de acuerdo con eso, yo quiero casarme con fulana de tal, entonces hay padres que odian a sus hijos porque sus hijos piensan diferente. Y no debería ser así, queridos oyentes. Caín mató a Abel porque pensó diferente. No deberíamos nosotros hacer lo mismo. Hay personas que piensan diferente en lo religioso. Yo pienso diferente a ustedes y hay otras personas en el mundo que piensan diferente a nosotros, pero no por eso yo los voy a matar. Cuando una persona es intolerante y porque otra persona piensa diferente, porque otra persona hace las cosas diferente a como yo las hago, lo odio y lo quiero acabar y lo quiero matar, estoy manifestando el espíritu del diablo. Pero cuando una persona es tolerante y respetuosa en el pensamiento de los demás, estoy actuando como Jesús actuó, con respeto, como Jesús actuó, con mansedumbre, como Jesús actuó. Mire que Jesús, incluso a los que lo estaban matando, les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hagan. El Señor pidió perdón por ellos.
Y eso espera que Dios, que usted y yo hagamos. Queridos oyentes, tolere a los demás, aunque piensen diferente. Tolere a sus hijos, aunque piensen diferente. Tolere a su pareja, aunque piense diferente. Les habló Marco Fabián Correa y deseo de todo corazón que Dios pueda hacer de nuestras vidas unas vidas diferentes. Si usted es intolerante con los demás, si usted le tiene odio a alguien, yo le quiero pedir en nombre del Señor que se acerque a Dios en oración y dígale: Señor, quítame esta rabia, quítame este odio hacia quien piensa diferente, hacia mis hijos, hacia mi esposa, mi esposo, hacia mi vecino, hacia al que piensa diferente, y ayúdame a tolerarlo, a amarlo y a respetarlo. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz resto de día.